Seguimos recibiendo invitados en Ahora Litoral y en este caso vamos a hablar de la salud visual porque ya está con nosotros Gabriela Bombardiere para hablar de la baja visión. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, ¿cómo te va? Un gusto. Un gusto igualmente. ¿Qué es la baja visión? Bueno, los pacientes que llegan a la baja visión llegan cuando por determinadas patologías ya no hay tratamientos médicos posibles o no te pueden recetar más aumento en tus anteojos o no pueden hacerte ninguna cirugía. ¿Sí? La visión se ve disminuida al punto tal que el paciente no puede seguir realizando las tareas cotidianas. ¿Y llegan a esta consulta cuando ya prácticamente no ven? O sea, antes. ¿No realizaron consultas previas? Digo, en la mayoría de los casos. Hay diferentes casos, Sí. Por ejemplo, el glaucoma que se produce por aumento de la presión ocular. Hay pacientes que se vienen controlando periódicamente y tienen mucha posibilidad de no llegar a ese punto. Y hay pacientes, sí, que por falta de controles periódicos llegan lamentablemente a ser pacientes de baja visión. Los pacientes diabéticos, por ejemplo, son los que tienen que tener el mayor cuidado y el mayor control porque son pacientes que sí que pueden tener en su futuro afectada la retina. Después existen diferentes patologías como el albinismo o la tosoplasmosis, que no es por falta de control, sino por una condición que también llevan a los pacientes a tener esta condición. ¿Y qué pasa si tengo esta condición, ¿no? La baja visión y voy a la consulta? ¿Qué se me recomienda? ¿Cómo va a ser a partir de ahora mi vida? Bueno, en primer lugar, el control con el oftalmólogo, porque es el oftalmólogo el que te tiene que derivar, es el que tiene que determinar que vos sí ya sos un paciente de baja visión. Porque también se confunde con esto, ¿viste? Veo poco, voy al consultorio de baja visión y no es así. Muchas veces es por la presencia de una catarata que no está operada o porque no fuiste a controlarte los anteojos periódicamente, el paciente piensa que como ve poco ya está incluido dentro de esta gama de pacientes. Entonces, lo primero que debo hacer es ir al oftalmólogo, que es el que me va a decir si yo soy un paciente de baja visión. Y una vez que ya estoy en esa situación, como te dije al principio, no hay anteojo convencional que pueda resolver este problema, entra en juego el tema de la baja visión, que es la prueba de insumos ópticos y no ópticos muchas veces y una rehabilitación visual para que el paciente con ese residual de agudeza visual que tiene pueda entablar las actividades que necesita realizar. O sea, la baja visión no va a recuperar lo perdido, pero sí en todos los casos existe un residual de agudeza visual que el paciente no sabe o no tiene con qué utilizarlo. Y eso es una forma que ustedes le enseñan al paciente, ¿no? Exactamente. De cómo reutilizar eso. Exactamente, ahí entra en juego la rehabilitación visual. ¿Y cómo que se es muy hace importante. eso, Gabriela? Bueno, primero la primera consulta es conmigo. Entonces yo ahí veo, cuantifico primero qué residual de agudeza visual tiene el paciente y veo a ver con qué insumo lo podemos ayudar. Y una vez que determinamos eso, sí o sí tenemos que ir a la rehabilitadora visual, que es la que me va a enseñar cómo tengo que usar ese insumo. O sea, acá entran tres especialidades que tienen que ir en conjunto. O sea, una cosa no va aislada de la otra, porque si no tengo contacto con el oftalmólogo para que sepa qué es lo que estamos haciendo, o yo le adapto un insumo y el paciente no me va a la rehabilitación visual, nada de todo esto tiene un buen resultado. Para que la gente entienda de qué insumo hablamos y cómo es un tratamiento de rehabilitación visual. Bueno, los insumos existen muchos, desde los insumos no ópticos que pueden ser atriles para posicionar lo que yo quiero leer o la actividad que yo quiera hacer a una determinada distancia focal, tiposcopios que me indican la altura de los renglones para no pasarme de renglón a otro, una buena iluminación, todo eso forma parte de insumos no ópticos. Y los insumos ópticos ya estamos hablando de prismáticos, telemicroscopios, telescopios, lupas especiales, videolectoras, hay un montón de insumos, filtros fundamentalmente. En esto lo que se repite siempre en la consulta cuando yo le pregunto al paciente qué actividad estás haciendo en este momento, la respuesta reiterada es siempre la misma. Nada. No estoy haciendo nada o estoy en casa escuchando televisión o escuchando radio. Actividades visuales las dejó por completo de lado. Donde vos le preguntás, ¿podés leer actualmente? Todos te responden que no.
Cuando vos le empezás a probar estos insumos, el paciente se da cuenta que sí puede leer y no entiende por qué. Y justamente el por qué es porque, por ejemplo, a través de un prisma, un anteojo que tenga una lente prismática que se llama, si yo tengo afectada la zona central de la retina, lo que hace el prisma es desviar la imagen hacia la periferia. Y el paciente en ese caso empieza a poder retomar sus actividades de cerca. Está bien. Y la rehabilitación, cuando hablamos de un tratamiento de rehabilitación visual, ¿es una cuestión semanal, es una cuestión diaria? ¿Cómo es una rehabilitación? Sí, la rehabilitación visual la estamos haciendo durante una vez a la semana y es a través de ejercitación, es reeducar al sistema visual para que junto con el insumo explote al máximo posible esa periferia. Está bien. Y la rehabilitación visual también incluye, por ejemplo, la orientación y la movilidad, porque hay gente que por no ver ya también físicamente, cognitivamente, ni hablar, físicamente se empieza a limitar porque no puede caminar. Claro. Y con la simple ayuda de la rehabilitadora visual y quizás un filtro para que le atenúe el deslumbramiento, porque estos pacientes suelen tener muchos deslumbramientos, pueden empezar a caminar o a realizar actividad física. Gabriela, ¿dónde la gente puede realizar este tipo de consultas? En tu caso, ¿no? ¿Dónde te ubican? ¿Cómo ubicarte? Bueno, estamos en Óptica GB, que es óptica y centro de baja visión. Pueden consultar en la red social, el Instagram o el Facebook, ahí están todos los datos. Por supuesto que requieren de un turno para hacer esta prueba y siempre, bueno, nosotros lo vamos a orientar, necesitamos la derivación médica, ¿sí? La derivación del oftalmólogo. Muy bien, ha sido muy clara, ¿eh? Muchísimas gracias por estar aquí en Ahora Litoral y seguramente vamos a seguir hablando de estos temas que requieren mucha profundidad. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, seguimos.